Era la crónica anunciada de una sesión de investidura fallida. Acaba de terminar en el Congreso la segunda votación y a ese segundo intento tampoco fue la vencida. A Rajoy le han dado más noes que síes, 180 frente a 170. Se ha traspasado a estas alturas la barrera de los 250 días sin gobierno y todo sigue igual. Habrá nuevas elecciones, crecen las voces, Rivera incluido, que le piden al presidente que se haga a un lado para dar paso a otro candidato. De hecho, Ciudadanos da ya por roto el acuerdo de investidura con el Partido Popular y hoy Pedro Sánchez que abría la puerta a explorar un gobierno alternativo. En caso de haber cita con las urnas, serán el 25 de diciembre. Hasta el propio PP quiere cambiar la fecha para que no coincidan con la Navidad. Buenas noches, pues no con los mismos, sino con más interrogantes. Incluso se cierra esta sesión de investidura y se abre un nuevo periodo incierto en la política española, con unos agarrándose al asiento y con otros proponiéndose para ocuparlo. Si persiste en su política de no, no y no, permita al menos que en España se forme un gobierno. Todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio del pasado 26 de junio, la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país. Entiendan que con nosotros a lo mejor se puede discutir hacer una cosa distinta. Hoy se va a acabar un pacto de investidura en el que firmamos Partido Popular, Ciudadanos. Nosotros estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable. Segunda jornada debatida por los Montes de Apobra sin resultado. Vecinos del municipio donde fue vista por última vez Diana, sumados a efectivos de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, han vuelto a peinar cada palmo de terreno en Acurota en busca de pistas, pero todo sigue igual 12 días después, con todas las hipótesis sobre qué pudo pasar abiertas y con nuevos elementos en teoría ajenos a esta línea de investigación en juego. Tras perder la custodia de su hija pequeña, la madre de Diana Quer pide que no se sigan haciendo especulaciones. Primero fue la parroquia del Orbé, después Mera y anoche le tocó a Perillo. Peleas, tumultos y robos coincidiendo siempre con la actuación de una gran orquesta. Mientras el Concello de Oleiros estudia vetar sus actuaciones para que la masiva afluencia no derive en problemas, fans y vecinos se muestran divididos. ¿Es culpa de unos cuantos energúmenos o este tipo de actuaciones son conflictivas por sí mismas? Esta noche el Combo actúa en Bouzas, una parroquia del municipio ourensano de Vilamarín. Allí prefieren asumir el riesgo antes que cambiar el cartel. Tienen seguidores, pero son xente de todas as edades, xente nova, xente que lle gusta a música de baile. Entonces non sei en que sentido. A mellor na zona da Coruña pois é outro ambiente o que os move. Atrae a moita xente, creemos que imos encher o pueblo con esa xente toda e que non vai haber problema ningún. Probablemente a estas alturas ya han oído hablar de él, del virus de Crimea-Congo, la también conocida como fiebre hemorrágica. Hoy conoceremos mejor al ácaro responsable de transmitir esta enfermedad, la garrapata. También pica a los humanos, además de a las aves y a cualquier mamífero. Son vectores de numerosas enfermedades infecciosas y están de actualidad porque una picadura ha provocado la muerte de una persona en nuestro país. La fiebre hemorrágica tiene al principio los mismos síntomas que cualquier otro virus, pero algunos son determinantes. Lo que le caracteriza a todas estas enfermedades es un rasgo común, que es el aumento de la permeabilidad capilar. Esto que es que sale la sangre de los vasos sanguíneos, produce inicialmente pequeñas lesiones en la piel que pueden llegar a ser más grandes y que cuando afecta a órganos profundos es cuando se transforman realmente grave y puede llevar al paciente a la muerte.
Asistiremos a una clase magistral en vivo y en directo impartida por los profesionales que se encargan de acabar con el gran enemigo de los apicultores gallegos, la Vespa velutina. Nos vamos hasta una parroquia de Carballo, en A Coruña, uno de los municipios más afectados por la invasión de la avispa asiática, para ver cómo retiran y diseccionan uno de los nidos que les dan cobijo. Veremos las diferentes fases vitales de este insecto o cómo construyen su hogar capa a capa. Que un balón es redondo no debería ponerse en tela de juicio, pero igual que muchos pusieron en su día en duda que la Tierra lo fuese, los futbolistas que juegan en Segunda B y Tercera no tienen claro que la pelota a la que dan toques cada fin de semana sea todo lo esférica que debiera ser. Una de las grandes multinacionales del deporte se encuentra detrás del modelo RJ, el balón oficial de los equipos de esas categorías y el culpable de un revuelo casi sin precedentes. Se deshincha, no bota bien y puede llegar a estallar. Los jugadores denuncian que lo que tienen entre sus pies son en realidad réplicas, bastante más baratas que las oficiales. Lo probamos en el campo del Cerceda y llamamos a la puerta del Laboratorio de Consumo de Galicia para saber qué requisitos tiene que pasar un artículo de estas características. No es un balón muy uniforme. Es deforme totalmente. Non son redondos. Hace botes extraños. Todos los días, repetidas veces, hay que inflarlos. Empeora el rendimiento. O peor balón que eu xoguei na miña vida futbolística. Poner una marca de calidad en un producto que no la cumple es un fraude. Terminamos una semana que para muchos ha sido dura, la de la vuelta al trabajo, regreso al que hoy les ayudamos con una serie de prácticos ejercicios para los que solo necesitan el mobiliario de su oficina. Una silla y una mesa bastan para ponerse en forma en unos cuantos minutos. Hombros, cuello o espalda, fuera tensión acumulada para eso que llaman rentré, para que sea bastante más llevadera. Albert Rivera Díaz, sí. Pedro Sánchez Pérez Castejón, no. Javier Sánchez Serna. Joan Tardá y Coma, no. Ricardo 180 noes a Rajoy, 170 síes. Así termina esta investidura fallida. Mariano Rajoy no ha conseguido ser presidente a pesar del apoyo de Ciudadanos, un respaldo que, por cierto, acaba de caducar. Lo habían insinuado antes y en el debate de esta tarde lo han confirmado. Se rompe el pacto de investidura. Rivera va más allá, le pide a Rajoy que dé un paso atrás. Asegura el líder de Ciudadanos que estarán a la expectativa para apoyar al Partido Popular, pero solo si se presenta algún candidato que suponga hablar de una investidura viable. Rajoy ha vuelto a pedir la abstención del PSOE, amenazando a los socialistas con que una nueva negativa tiene consecuencias y pasa factura, pero está claro que no ha surtido efecto. No. María Jesús Serrano Jiménez. Las terceras elecciones están hoy incluso un poquito más cerca. Rajoy pedía la abstención de los socialistas sin éxito y les echaba la culpa de tener que votar en Navidad, si es que al final votamos el día 25. Unas culpas que han ido rebotando esta tarde por todo el hemiciclo. El líder popular, abonado al discurso catastrofista y mostrando el abismo al que se asoma España, ha criticado a Sánchez por afirmar una cosa y la contraria, por no querer las elecciones, pero tampoco facilitar la formación de gobierno. La situación en que nos encontramos ahora se resume en que el Grupo Socialista, cuya colaboración he pedido expresamente, se niega a permitir la constitución del único gobierno que parece viable y lo hace sin ofrecer ninguna alternativa. Lo único que nos ofreció el señor Sánchez el pasado miércoles fue una colección de sus manoseados y reiterativos pretextos habituales para disimular el deseo poco confesable de repetir las elecciones. Le he ofrecido luego grandes pactos de Estado, financiación autonómica, pensiones, educación, violencia de género. Señoría, si no quiere nada de esto, si desea situarse al margen de todo, si persiste en su política de no, no y no, permita al menos que en España se forme un gobierno. Todos tenemos la obligación de evitar que España, por desavenencias y empecinamientos parlamentarios que a nadie le importan, pague los platos rotos. Señoras y señores diputados, el no gobierno tiene coste, pasará una alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles.
Pedro Sánchez ha insistido en la negativa a Rajoy, pero ha dejado la puerta abierta a un gobierno alternativo. Un llamamiento a las fuerzas del cambio que se ha encontrado a continuación con el tono bronco de Iglesias, que ha censurado que el PSOE solo desee volver al bipartidismo. Tras un discurso lleno de reproches, ha sido el turno de Ciudadanos. Rivera confirmaba la ruptura de ese pacto de investidura con el PP, al menos hasta que tengan un candidato presidenciable. Señor candidato, usted no cuenta con la confianza del Grupo Parlamentario Socialista. Incluso aquellos que hoy vayan a votar de nuevo a favor de su candidatura llegaron a decir en esta tribuna, señorías, que lo hacen por España, pero no porque confíen en usted, señor candidato. Sabemos que toda la estrategia de este debate de investidura es porque está pensando en las terceras elecciones. La responsabilidad de todos y cada uno de los diputados y diputadas que conformamos todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio del pasado 26 de junio, la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país. Si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución. Le pido, señor Mariano Rajoy, que no hable usted como el Estado, porque usted no es el Estado, y que nos hable con respeto. Tarde o temprano nosotros gobernaremos en este país y ustedes estarán en la oposición, y eso no será el caos, eso será normalidad democrática, señor Rajoy, y le pido que reconozca usted la normalidad democrática, porque este país ha cambiado, este país ya no son dos partidos que se lo reparten todo, y ustedes han demostrado en estos 4 años no solamente que son el partido de la corrupción, sino que ustedes gobiernan mal, son el partido de la ineficiencia y el partido de la injusticia social, y precisamente como resultado de sus políticas y de su actuación como gobierno, estamos nosotros aquí. Al Partido Socialista le tengo que pedir hoy que se aclare. Ustedes tienen que elegir estratégicamente si su futuro pasa por llegar a acuerdos con el Partido Popular o su futuro pasa por llegar a acuerdos con nosotros. Entiendan que con nosotros a lo mejor se puede discutir hacer una cosa distinta. Y si no lo hacen, tengan el coraje de salir hoy en rueda de prensa y decirle a los españoles: queremos una tercera oportunidad porque queremos volver al bipartidismo de siempre. Yo no sé si es la mejor manera de llegar a acuerdos, sinceramente, lo que hemos visto estos últimos minutos en estas tribunas, sinceramente. Y a mí me parece que no es de recibo decir a los españoles que se han equivocado votando. Unas terceras elecciones sería muy poco democrático, déjenme que lo diga. Votaremos a favor del desbloqueo de este país. Y sí, señor Sánchez, por España, claro que sí. No lo vamos a hacer por amor al arte, lo haremos por este país. Hoy vamos a votar y va a salir una votación que no tiene mayoría suficiente. Hoy se va a acabar un pacto de investidura en el que firmamos Partido Popular, Ciudadanos y se sumó también después Coalición Canarias. Y yo les digo una cosa muy clara. Nosotros estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable, pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy. Pero participar en los fracasos del señor Sánchez o en los fracasos del señor Rajoy simplemente para intentar bloquear el país, nosotros no lo vamos a hacer. Yo les quiero decir a los españoles y les quiero pedir perdón. Perdón en nombre de mi partido, por no ser capaces de convencer a estos partidos, viejos partidos, que se pongan de acuerdo. El encargado de cerrar la sesión de hoy era el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, entre risas, pero a la vez lo van a escuchar elevando el tono. Ha querido dejar claro que entre PP y Ciudadanos no hay sintonía. Le ha garantizado a Albert Rivera que su partido no cambiará de candidato y que tampoco firman pactos de 15 minutos. Señor Rivera, escúcheme, señor Rivera, en democracia no se van los que ganan. En democracia, ¿sabes quiénes se van? Los que pierden. Los que pierden, señor Rivera. Los que pierden. Usted el otro día vino aquí a decirnos que había que buscar un candidato de consenso. Oiga, ¿qué está pidiendo usted? ¿Que haya alguien en esta Cámara que salga y diga que quiere ser presidente de gobierno sin haber pasado por las urnas? ¿Eso es lo que ofrece usted? Señor Rivera, yo creo que eso no se lo merecen los españoles, de verdad. Mire, nuestro candidato es Mariano Rajoy. Es el que han votado los españoles, es el que ha ganado las elecciones, es hoy nuestro candidato, lo va a ser mañana, pasado mañana y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Señor Rivera, yo no firmo firmo acuerdos para 15 minutos, ¿eh? Yo no firmo para 15 minutos, firmo para seguir, ¿vale? Para seguir.
9:15 de la noche hemos ido desgranando las principales intervenciones de esa segunda votación de la sesión de investidura en la que Mariano Rajoy no ha conseguido ser presidente tal y como pretendía. Nos acompaña en el plató de Más que Contar Santiago Roura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de A Coruña. Santiago, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y tomando como referencia esa última intervención, la que escuchábamos de Rafael Hernando, yo no sé si el Partido Popular tiene motivos para, digamos, echarle en cara a Ciudadanos que se haya bajado de ese pacto de investidura que ya había anunciado Ciudadanos tendría fecha de caducidad. Claro, por lo que ellos efectivamente Ciudadanos ya dijo que esto era para lograr la investidura ahora y que a partir de ahora pues esto ya no continuaba, ¿no? O sea que a mí me ha extrañado un poquito el tono del portavoz parlamentario. Estamos acostumbrados a que el portavoz parlamentario del Partido Popular sea un poquito bronco, a veces excesivamente brusco. Yo diría que en ocasiones puntuales hasta un poco desagradable. Pero es extraño que en una circunstancia como esta, en la que el Partido Popular lo que necesita es atraer al menos 6 votos más, pues los adicionales que ha tenido a sus 137, que son los de Ciudadanos, los maltrate de esta forma, ¿no? La verdad es que es llamativo, quizá la circunstancia de que todos conocíamos previamente, y por supuesto el portavoz del Partido Popular también, de que no iba a ser investido Mariano Rajoy en la noche de hoy, pues ha provocado ese tono un poquito desabrido, desde luego impropio de quien necesita ser querido, ¿verdad? De quien necesita atraer votos para sí, iba un poquito desobrado para entendernos, ¿no? Decía ahí Hernando que el Partido Popular no es partido de firmar acuerdos de 15 minutos, bueno, no ha sido 15 minutos, sino unos cuantos días. No sé si es una práctica habitual la de llegar a acuerdos tan limitados en el tiempo, porque recordamos que, bueno, hace unos meses el acuerdo al que llegaban Ciudadanos y PSOE era más un acuerdo de gobierno programático para una legislatura. Era un acuerdo que estaba escrito, quiero decir, un acuerdo que todos pudimos leer, que se hizo público, un acuerdo con una serie de medidas, publicitado de determinada manera, era una cosa con una cierta vocación de estabilidad, parecía más un pacto de algunas líneas estratégicas de gobierno, ¿verdad? Esto, bueno, pues según se dice, contenía buena parte de aquello, al menos es lo que Ciudadanos, quizá para justificar su posición también, dijo con respecto al nuevo pacto que había firmado con el Partido Popular. Bueno, es normal que uno llegue a un acuerdo para una finalidad, si esa finalidad se frustra, pues que cambien las circunstancias, y que cambiadas las circunstancias, pues evidentemente la tabla se vuelve a barajar, ¿verdad? Hay una nueva mano. Barajamos otra vez las nuevamente y pues según lo que le toque a cada uno, ¿no? Pues así nos movemos, ¿no? en la mesa. No sé si volvemos a estar exactamente en el mismo punto, porque bueno, se han puesto sobre la mesa esta tarde, hemos escuchado distintas propuestas. Una pasa porque el PP lo vuelva a intentar de aquí a diciembre, pero con otro candidato, esas son las condiciones que le ponen un poco sus posibles socios. Otra que ha puesto sobre la mesa Sánchez, el líder del PSOE, que es abrir una vía alternativa, pero con las fuerzas del cambio. No sé si a tu juicio tiene más posibilidades una que otra ahora mismo en la balanza. Bueno, algo sí ha cambiado, ¿no? Una vez que hay primera votación de investidura, entonces efectivamente ya tenemos una fecha tope. En 2 meses hay que investir a un presidente o presidenta del gobierno, o si no, hay, porque así lo dice imperativamente la Constitución, terceras elecciones en este periodo corto de tiempo, ¿no? La posibilidad, eso forma parte de las capacidades que tienen, ¿no? Políticamente cada formación. Hay un dato en relación con la posibilidad de que un candidato, no sé si Mariano Rajoy o alguien del Partido Popular, pudiera lograr ser investido, y es el de la conformación de la mesa del Congreso de los Diputados, ¿no? Para llegar a ese acuerdo de conformación de la mesa, se lograron 179 votos, 3 por encima de los mínimos necesarios para investir a un candidato en primera votación, que es la mayoría absoluta de 176, ¿no? Esa circunstancia se da porque entre el PNV y la Democracia y Libertad, que se llama ahora la antigua Convergencia, pues hay el acuerdo suficiente como para llegar a esos 179 votos, ¿no? Claro, hay variables que son exógenas al procedimiento político español, a la dinámica política española, pero que están en el conjunto de España, que son las elecciones que hay convocadas para el 25 de septiembre, aquí en Galicia, y también en el País Vasco, donde está el PNV. Es que en medio de todo esto tenemos una cita muy importante que también puede tener influencia, ¿no? Efectivamente, hay una variable ahí que dice que pasadas las elecciones del 25 de septiembre, cuando el Partido Nacionalista Vasco se pueda sentir un poco más libre para actuar como lleva 40 años actuando, es decir, con una capacidad de adaptación al medio francamente encomiable,
pues pudiera hacer ese gesto y convencer a Democracia y Libertad, que en principio lo tiene más difícil por la cuestión del soberanismo catalán, de aupar los votos necesarios. El PNV tiene 5, haría falta como mínimo uno más, para lograr investir a Mariano Rajoy o a un candidato del PP. La posibilidad de que el PP cambie de candidato es una posibilidad apuntada, claro, por varias fuerzas políticas. Ciudadanos ha dicho, Albert Rivera decía el otro día, que no se fiaba del candidato al que ha votado sí ya 2 veces, ¿no? Quiero recordar que hoy mismo o ayer el expresidente del gobierno, el presidente González, sí, luego lo escucharemos, ha hecho la misma referencia a la que Rajoy debería apartarse. Es complejo, ¿no? Es evidente que ese gesto de suprema generosidad del candidato que ha obtenido una reválida de votos, porque claro, no hay que olvidar que después de las elecciones del 20 de diciembre Mariano Rajoy se presenta a las elecciones y saca todavía más diputados que en las elecciones anteriores, ¿no? En esas circunstancias, se siente de alguna manera refrendado por unos resultados en las urnas. En esas circunstancias es un poquito complejo. Yo creo que es mañana cuando el Partido Popular celebra su comisión ejecutiva, no sé exactamente cómo es la denominación, en la que se debe tomar una decisión en relación a lo acontecido hoy. O muy poco conozco al Partido Popular, o la decisión solo va a servir para ratificar que Mariano Rajoy es su candidato, lo cual dificulta efectivamente. Otras posibilidades. Antes de abordar esa otra posibilidad, esa otra vía, decía Santiago, a ver en qué medida los resultados de los comicios vascos influyen en posibles pactos para volver a poner a lanzar al Partido Popular a esa posibilidad de seguir gobernando España. Pero ¿y los resultados del PPDG en Galicia? ¿Qué capacidad de impacto podrían tener en esa decisión? Bueno, ¿mayor, menor que lo que ocurre en el País Vasco? Claro, lo que pasa es que nadie duda, yo decía lo del País Vasco y no lo de Galicia, porque en el País Vasco una de las fuerzas contendientes en esas elecciones es una de las que tiene llave. Es evidente que el Partido Popular votará que sí, el PPDG forma parte del Partido Popular, ¿no? Otra cosa es qué suceda con el PSDG-PSOE en esas elecciones, es decir, si unos resultados razonablemente buenos o malos del Partido Socialista pueden tener repercusión en el liderazgo de Pedro Sánchez en el contexto del PSOE. Pero yo creo que eso está más alejado que la importante posición que le corresponde al PNV, ¿no? Pues vamos a escuchar a Felipe González, al que tú te referías, Santiago, el expresidente del Gobierno, diciendo eso, invitando de alguna manera a Rajoy que se haga a un lado. Sería absolutamente irresponsable que fuéramos a unas terceras elecciones. Espero que se imponga la racionalidad y el interés general de España. ¿Racionalidad pasaría por la abstención finalmente del PSOE? O porque el Partido Popular presentara otro candidato. Y abordamos ahora esa otra vía posible, la de ese gobierno del cambio del que hablaba esta tarde Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez. ¿Qué posibilidades hay, más o menos, de que de aquí al 25 de diciembre, o la fecha que finalmente se han convocado esas elecciones, pues eso, pueda resultar esta opción? Hombre, hasta donde yo sé, en las circunstancias del Partido Socialista Obrero Español, la única suma posible de hacer un pacto con Podemos y las confluencias es la de Ciudadanos. Lo que es absolutamente impensable es que el Partido Socialista Obrero Español se comporte de una manera que, para investir a un candidato propio, permita el pacto que le está exigiendo quien tiene la llave de ese acuerdo, que es ERC. Eso no es posible. Eso no es posible, igual que no era posible en la legislatura fallida anterior la misma cuenta que se hacía cuando Podemos decía: no pactéis con Ciudadanos, pactad con nosotros y con todos estos amigos nuestros, ¿no? Esa circunstancia al PSOE le resulta absolutamente contrario a su esencia, no por una cuestión distinta a que el Partido Socialista Obrero Español es un partido de Estado y que no cuestiona, ni ha cuestionado jamás, la unidad de España, y que no va a consentir en ningún momento que se celebre un referéndum que todos los especialistas y los no especialistas saben que es un referéndum contrario a la Constitución. Claro, las condiciones de los partidos soberanistas siguen siendo las mismas, nada ha cambiado. ¿No? Yo escuchaba, no sé si era Tardá el otro día, ofrecer esa alternativa para votar el referéndum de secesión,
es como no ofrecer nada. Eso el Partido Socialista no lo puede aceptar, obviamente. Esa vía no existe, no existía en la legislatura anterior y tampoco existe en esta, ¿no? O sea que o hay un cambio de candidato del Partido Popular, como decía el presidente González, o, porque lo planteaba como disyuntiva, o se abstiene el Partido Socialista, que evidentemente en las mismas circunstancias algo tiene que cambiar, o pues, políticas o personas. Vamos a escuchar ahora a Pablo Iglesias en los pasillos del Congreso después de, digamos, dirigirse con un tono bastante bronco al socialista Pedro Sánchez, al que le criticaba el hecho de que, según él, solo quiere un sistema bipartidista para la política española. Esto decía al salir, que espera la llamada de Pedro Sánchez. Vamos a decir que ni Rajoy ni elecciones, que puede haber alternativas. Bueno, creo que quien quiera ser presidente del Gobierno es razonable que llame. Nosotros estamos dispuestos a intentarlo. Gracias. Bueno, un pequeño matiz, no era justo al salir de la sesión de la votación, sino justo al entrar. Después pasó lo que pasó, no sabemos pues en qué posición habrá quedado esa relación Pablo Iglesias-Pedro Sánchez. Otro de los elementos a tener en cuenta en esta situación que se abre, Santiago, y ha sido muy comentado, es el de la fecha, ese 25 de diciembre, algo inédito en democracia española, votar el día de Navidad. Yo creo que en cualquiera, porque la gente el día 25 de diciembre, salvo aquellos que están obligados a trabajar, pues suele hacer otras cosas que ir a un colegio electoral. Tal y como están las cosas ahora, las elecciones serían el 25 de diciembre. Para que no sean las elecciones el 25 de diciembre hay que hacer un cambio legislativo en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Hay que hacerlo rápidamente, porque hay poco tiempo. Es bastante curioso si alguien se detuviera a analizar la norma que dice que el 25 de diciembre tienen que ser las elecciones. Vamos, que cuenta días desde la disolución hasta 54, desde el decreto de disolución. Lo cierto es que las circunstancias por las que estamos atravesando, por las que atravesamos antes de las elecciones del 26 de junio, por las que a lo mejor atravesamos ahora, esperemos que no, pero es una de las posibilidades abiertas, ni siquiera están previstas en la legislación. Se ha hecho una adaptación, hay un artículo en la Ley Orgánica que habla de cuándo se celebran y cómo se convocan las elecciones. La verdad es que el artículo que se aplica, que es el 42.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ni siquiera está pensando en esta circunstancia. La circunstancia de disolución automática de las Cortes Generales a los 2 meses de la primera votación de investidura sin haber logrado investir a un presidente o presidenta del Gobierno está en la Constitución, por imperativo constitucional, allí está, pero no está recogida expresamente como tal. Hay lo más parecido, está en el 42.2, que es lo que se ha venido aplicando, lo que se aplicó en la última oportunidad, y por eso se celebraron elecciones el 54º día posterior al decreto a la entrada en vigor del decreto de disolución, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces para que esto no suceda así? Pues lo que hay que hacer es cambiar ese artículo, probablemente incluso reducir la campaña electoral, porque ese artículo hace esa posibilidad que se dejó entrever, claro, de reducirla a una semana, solo sí, a 7 días en vez de a 15. Porque si no, efectivamente, pues indefectiblemente tendríamos que ir a votar el día 25 de diciembre. Pero matemáticamente es posible, todavía estamos a tiempo de cambiar esa fecha. Que además ha de nacer como una proposición de ley. El Gobierno está en funciones, no lo olvidemos, esto parece que nos hemos acostumbrado, pero es una situación bastante anormal. Y hasta el 31 de diciembre es bastante soportable, a partir del 1 de enero, con un presupuesto prorrogado, ya es un poquito más complicado. Bueno, el Gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley. Tampoco es un problema, esto se puede pactar y las Cortes Generales sí tienen competencia legislativa, no están en funciones, esto no existe en el mandato parlamentario, por lo tanto pueden legislar, pueden presentar una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para alterar ese artículo, de paso ya expresamente prever esta posibilidad y celebrarlas, como se venía diciendo en el día de hoy, el día 18. Vamos a resumir así, bueno, todo este lío alrededor de la fecha de las elecciones, que si el 25 o el 18, y todos los partidos que han hablado del tema. Esta noche España se acuesta cumpliendo 258 días sin gobierno, una situación insólita en Europa. Solo la supera Bélgica, que logró la marca mundial de país sin ejecutivo. Los belgas se pasaron 541 días sin gobierno entre el 13 de junio de 2010 y el 7 de diciembre de 2011, hasta que Elio Di Rupo logró ser nombrado primer ministro. Para encontrar otro caso similar en Europa tenemos que remontarnos a 1977. Entonces Holanda estuvo 208 días sin gobierno. Hace solo unos meses Irlanda vivió una
una situación parecida. Tras los resultados de las elecciones de febrero, la situación quedó totalmente bloqueada, pero encontraron una solución en 63 días. Un gobierno frágil que, sin embargo, aguanta. No como sucedió en Italia. Allí los comicios de 2013 dieron la victoria por la mínima al Partido Democrático, pero con apenas 100.000 votos más que el partido de Berlusconi. Enrico Letta necesitó los escaños de Forza Italia y de Elección Cívica para ser presidente. Tardó 63 días en firmar este pacto a 3. Sin embargo, no llegó a ocupar el cargo ni siquiera un año. Inestabilidad política fruto de la aritmética electoral, mientras en España los días siguen pasando. No era exactamente ese vídeo el que había anunciado, pero nos da pie a comentar esa otra anomalía, Santiago, que es que un gobierno en España lleve más de 250 días en funciones. Sí, ahora quizá no se haya percibido todavía la trascendencia de la situación porque hay presupuesto en vigor, ¿no? Que es casi lo más importante, ¿no? Lo cierto es que el 1 de enero el presupuesto se va a prorrogar. Si no hay un gobierno que sea capaz de presentar un proyecto de ley de presupuestos en tiempo para ser aprobado antes de final de año, pues el presupuesto se prorrogará. Y ahí las circunstancias sí que empiezan a resultar un poco más complicadas, ¿no? Un país no puede estar esos días con un gobierno en funciones. La situación que habéis relatado, efectivamente, el campeón del gobierno en funciones es Bélgica, más de 500 días con un gobierno en funciones, y Bélgica, desde mi humilde punto de vista, no es precisamente un ejemplo de dinámica constitucional. Bélgica es un país desintegrado políticamente, con una situación de difícil gobernabilidad, con problemas evidentes que trascienden además al funcionamiento de los servicios públicos por la situación política que tiene, y no es el ejemplo a seguir. Italia, que habéis puesto ahí, Italia tiene una larguísima trayectoria, ahora ya corregida, además dentro de poco entra en vigor si los ciudadanos italianos la ratifican en un referéndum, como es esperable, una reforma impulsada por el gobierno italiano para acabar con esto, pero Italia tiene una larguísima trayectoria de gobiernos que han estado más tiempo en funciones que con el pleno ejercicio del cargo. Eso también era posible porque en Italia la moción de censura era un instrumento no constructivo, es decir, uno podía derrocar al gobierno sin necesidad de ponerse de acuerdo en un gobierno nuevo. Esto está eliminado ya. Y además, y ahora vamos a citar otra vez al presidente González, que hace unos meses en una situación semejante, y refiriéndose a España, dijo que la situación de Italia era muy bien llevada por los italianos, pero que hasta donde nosotros sabemos, pues los españoles no somos italianos y no estamos muy acostumbrados a gestionar esto, ¿no? La verdad es que el país no puede soportar mucho tiempo un gobierno en funciones, más allá de esa sensación que podemos tener de pues claro, vivimos normal, marcha, ¿no? El país está todo sigue avanzando. Pero lo cierto es que la variable más trascendente, que es la existencia de un presupuesto en vigor, se acaba el 31 de diciembre, se acaba el presupuesto en vigor. Luego hay que prorrogarlo y luego cada operación presupuestaria es una operación contable limitada. Además hay muchas decisiones que ya no solo afectan a la Administración General del Estado, sino que afectan al conjunto de las comunidades autónomas y también a los entes locales, que deben partir del Gobierno y que están sin tomar, ¿no? No exactamente eso que se comentaba de la revalorización de las pensiones o el salario de los empleados y empleadas públicas, porque efectivamente hay precedentes de reajuste de esas cantidades a través de un decreto ley, luego convalidado por el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero hay muchas otras decisiones, por ejemplo, la fijación del techo de gasto o el encajar el compromiso financiero más trascendente que tiene España en este momento, que es el compromiso de cumplimiento del pacto, lo que se llama técnicamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el compromiso de déficit con la Unión Europea, ¿no? O la propia circunstancia de los compromisos internacionales. Ya hemos vivido una situación parecida al final de la legislatura anterior, una cumbre europea donde había que decidir cuestiones muy relevantes, el asunto de los refugiados y el asunto del Pacto de Estabilidad, y Mariano Rajoy hubo de ir como presidente en funciones también en aquel entonces al Congreso de los Diputados para que el Congreso le fijara una posición. Esta situación no es normal y no puede durar, es perjudicial, ¿no? Pues veremos a ver qué pasa. Déjenme que terminemos ya escuchando a la vicepresidenta, que de nuevo ha sido la que ha salido, digamos, a dar, entre comillas, la cara después por los populares, y poniendo la pelota otra vez de la responsabilidad en el tejado del PSOE. Dice que Pedro Sánchez quiere ir a votar una tercera vez. ¿Ya ha entendido de las palabras de Sánchez que está proponiendo un gobierno alternativo? Mire, no lo he entendido.
o sea, se lo digo abiertamente. He leído en algunos sitios que decían que sí y en otros que no lo decían. Pero aquí hay una cosa muy clara. Es que la alternativa que le plantean al señor Sánchez algunos partidos en esta Cámara es que permita un referéndum de autodeterminación y, por tanto, liquidar los derechos de los españoles que decidimos sobre nuestro país. Yo creo que eso es mucho precio para una alternativa. Pero la opción que tenía, la que necesitan los españoles, que era haber dejado que Mariano Rajoy gobernara, tampoco lo ha aceptado, con lo que yo creo que el señor Sánchez lo que pretende son terceras elecciones, y eso es tanto como decir a los españoles que han ido a votar 2 veces para nada. De aquí al 25, al 18 de diciembre, a la fecha que sea, desde luego nos queda, pase lo que pase, 3 meses muy intensos. Santiago Roura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Coruña, muchísimas gracias por habernos explicado un poquito las principales claves de esta sesión de investidura. Un placer, como siempre. Gracias. Es viernes y la semana termina hoy con datos agridulces. Los del paro cae en Galicia durante el mes de agosto, pero sube en el conjunto de España. El número de desempleados en las oficinas de los servicios públicos de empleo descendió el pasado mes en nuestra comunidad un 1,23%, lo que equivale a 2.412 inscritos menos en esas listas del paro frente al mes de julio anterior, 20.000 parados menos que hace 12 meses, es decir, una caída del 10%. En cambio, en España el paro sube. Hay 14.435 desempleados más al cierre de agosto, un mes que es tradicionalmente malo para el empleo. En el último año el paro ha bajado en nuestro país en 370.500 personas. Ya a mí no me preocupa ya tanto que suba el paro como que si no sube sea porque tienes contratitos de 2 horas, trabajas 8 horas o trabajas 4, o trabajas 5, si te aseguran por 2 y no pagan lo que dice el convenio. El problema ya no es estabilidad, es ya conseguir que te hagan un contrato de un mes con mi edad. Precarios en el sentido de que, bueno, tiempo parcial, contratos a tiempo parcial y duración limitada. Sí, llevo 4 años en el paro. Tengo hijos y también vienen detrás y esto es una puta vergüenza, sí, claro. No hay nada. Por ejemplo, salarios de 8 horas cobrando 600 euros, me han dicho. Tenemos la experiencia, pero no tenemos la opción de demostrar si somos válidas o no. 9:36, hacemos un breve alto en el camino y enseguida estamos de vuelta porque hoy, además de esa sesión de investidura, han pasado muchas más cosas que enseguida les relatamos. Hasta ahora.